abrimos nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús enseguida les dijo: «No, cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Y bueno, yo sé que es una historia que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Yo cuando le preguntaba al Señor: «Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga?». Y bueno, el Señor traía este pasaje a mi mente, ¿no? Muchas veces lo había escuchado, muchas veces lo había leído, muchas veces hasta lo había enseñado en la escuela dominical, ¿no? Porque es una historia muy bonita para contar a los niños, ¿no? Y quizás tú también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero, no sé, esas cosas que te suele pasar, ¿no? Que hay veces que lees cosas en la Biblia y simplemente son cosas que lees, ¿no? Pero no llegan a tu corazón, ¿no? Porque no es el momento, ¿no? El Padre tiene otro momento para que esa palabra llegue a tu corazón, ¿no? Y esto es lo que el Padre ha hecho en mi vida en estos días que he estado meditando, ¿no? En este versículo, ¿no? Ha dejado de ser una bonita historia para contar a los niños y ha sido para mí una invitación del Señor para todos aquellos que quieren arriesgarse y desean experimentar el poder de Dios y la presencia de Dios en sus vidas. Bueno, en realidad yo me quiero centrar un poquito en Pedro, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos unos versículos antes y voy a intentar ir un poquito, vamos a decir, hacer un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, en el 22 vemos cómo es Jesús el que ordena, les dice a esos discípulos, ¿no? Suban a la barca, crucen el mar de Galilea, ¿no? Y dice que él se queda allí en tierra, despidiendo a la multitud, ¿no? Después de ese milagro que había hecho de alimentar a esos 5.000 hombres, ¿no? Y que nos cuenta los versículos anteriores, ¿no? Jesús se queda ahí y los discípulos no lo tomaron como diciendo: ¿por qué nos envía Jesús ahí?, ¿no? Como era algo que ellos siempre hacían, ¿no? Estar en la barca, amaban, les gustaba estar en esa barca, así que no fue una orden que les incomodara, ¿no? Ni a Pedro ni a los demás discípulos, ¿no? Se subieron, ¿no? Pero en esta ocasión ocurrió algo diferente, ¿no? Quizás ya habían vivido ya habían vivido otra tormenta, ¿no? Pero en esa ocasión
el maestro estaba dentro de la barca, pero en esta ocasión el maestro no está dentro de la barca, ¿no? Y ellos en medio de ahí del mar de Galilea se levanta una tormenta y empiezan los vientos a soplar de un lado para otro, las olas eran muy grandes y ellos, fijaros, que eran hombres experimentados, eran pescadores, no era cualquiera de nosotros que toma una barquita y quiere ahí cruzar, ¿no? Eran hombres que se habían dedicado quizás desde muy pequeñitos a la pesca, ¿no? Y quizás habían visto muchas tormentas de ella, ¿no? Pero empezaron a ser zarandeados, ¿no? Nos dice el texto, ¿no? Que eran zarandeados por las olas de un sitio para otro, y ellos estaban ahí intentando mantener la barca a flote, que no se hundiera. Eso era lo único que podían hacer en ese momento, ¿no? Me sorprendía un detalle que veía en este relato, ¿no? Los discípulos se encuentran en medio de esa tempestad por algún descuido o porque no vieron bien la meteorología y no se enteraron de que iba a venir esa tormenta. No, ¿verdad? ¿Quién los envió ahí? ¿Quién les dio la orden de subir? Jesús les dio la orden de subir. Y pensaba, ¿no?, que esos pasos de obediencia, cuando Jesús nos pide que demos pasos de obediencia, eso no garantiza que no vamos a tener dificultades. Cuando el Señor nos llama a dar pasos, no significa que no vamos a tener percances en medio de ello, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en los siguientes versículos 25 y 26, nos dice que a la madrugada, ¿no? Ellos habían salido temprano, el atardecer, nos dice, ¿no? Que habían salido de tierra, ¿no? Y cuando era ya la madrugada, dice que estaban ahí cansados, frustrados, con miedo, ¿no? Y supongo que pensando que igual no salían vivos de ahí, ¿no? Ya no era, vamos a llegar a la otra orilla, ¿no? Quizás ya estaban más preocupados por sobrevivir, ¿no? De repente nos dicen esos versículos que los discípulos notan, ¿no?, que alguien viene sobre las aguas, ¿no? Una sombra que se movía sobre las aguas se dirigía hacia ellos, ¿no? Y ellos empezaron a gritar, ¿no?, diciendo, aterrados, fíjate, aterrados de miedo, empezaron a gritar, es un fantasma el que viene, ¿no? Y estaban ahí preocupados, ¿no? Quizás nosotros nos preguntemos, pero ¿cómo no pudieron reconocer que era Jesús? ¿Cómo no reconocieron que era Jesús, no? Pero se requiere de los ojos de la fe para reconocer cuando Jesús está cerca. Muchas veces, a la mitad de la tempestad, zarandeados por las olas de la decepción y la duda, el miedo, no somos mejores que los discípulos que estaban ahí en esa barca, ¿no? Necesitamos ojos de fe para reconocer la presencia de Jesús que está a nuestro lado. Amén. Me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros leemos en Marcos 6:48, que Marcos también nos narra ese episodio, ¿no?, de que ocurrió allí en la barca. ¿Os acordáis que os decía, ¿no?, que Jesús, pensemos, vale, Jesús se queda en tierra, Jesús sube a la montaña a orar y está ahí en comunión con su Padre, ¿no? Nos dice que Jesús, dice Marcos, en la madrugada vio Jesús que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar. Entonces Jesús en tierra está viendo cómo sus discípulos allí en medio del mar están con toda su fuerza intentando remar, intentando luchar, ¿no? Y entonces Jesús decide que es el momento que sus discípulos tienen que aprender más a
acerca de quién es Él. Decide revelarse de una manera formidable, de una manera sobrenatural a sus discípulos, caminando sobre el agua. Eso tiene que haber sido algo impresionante, ¿no? Y sus discípulos, dice Jesús, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que estos hombres que han estado conmigo puedan tener revelación de quién es el que tienen a su lado. Y Jesús comienza a caminar sobre las aguas, ¿no? Los discípulos estaban aterrados porque pensaban que era un fantasma el que estaba ahí, ¿no? Pero Jesús se identifica y les dice: cálmense, soy yo. No tengan miedo, les dice Jesús para calmarlos, ¿no? No tengan miedo, ¿no? Soy yo. A menudo Jesús viene a nuestras vidas cuando menos lo esperamos, ¿no? En medio de una tormenta, a la madrugada, como lo hizo con los discípulos, ¿no? Los extremos humanos son un punto frecuente de encuentro con Dios. Cada uno de nosotros, ¿no? Aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, cada uno de nosotros lo hemos tenido casi siempre en medio de una tormenta, en medio de una situación en la que pensamos que no salimos de ello. Y entonces, ahí estamos preparados para que nuestro Dios se revele a nuestras vidas. Es ahí cuando estamos preparados, porque necesitamos, como los discípulos, ¿no? Que alguien nos salve, que alguien nos salve de ello, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Nos cuenta aquí que habían, ¿cuántos discípulos estaban allí en esa barca? Supongo que todos, ¿no? Supongo que todos. No nos dice claramente, no si estaban todos, solo dice los discípulos. Entiendo que estaban los 12 discípulos, ¿no? Y dice que ahí estaban los otros 11, ¿no? De los 11 no nos cuenta cuál es la reacción de ellos, ¿no? El texto no nos dice mucho acerca de ellos, ¿no? No sabemos cómo respondieron, ¿no? A esa voz de Jesús que dice: tranquilos, cálmense, soy yo, ¿no? Quizás con confusión, quizás con admiración o con incredulidad, diciendo: ¿será de verdad Jesús? O con un poco de todas ellas, ¿no? La cuestión es que cuando Jesús se identifica, Pedro sí reconoció la voz de Jesús. Pedro sí reconoció la presencia de Dios o de Jesús en el lugar más inusual. Y Pedro se dio cuenta de que era una oportunidad extraordinaria que se le presentaba. Inmediatamente Pedro tuvo dos opciones. La primera, salir de la barca y ir a donde estaba Jesús y hacer algo extraordinario, algo que ningún otro hombre normal había hecho y que yo no he escuchado que alguien más lo haya hecho, ¿vale? Caminar sobre el agua, ¿no? Eso solo Pedro, que yo sepa. No sé si tú sabes si alguien más lo hizo, bueno, además de Jesús, ¿no? Y en ese momento se le presenta a Pedro una oportunidad de formar parte de la historia. ¿Y qué hace Pedro? Dice: ahí voy, ¿no? O tenía la segunda opción, era quedarse en la barca y solamente ser un espectador de lo que estaba ocurriendo. Lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros. El Señor siempre nos va a decir: ¿qué quieres? ¿Participar o sentarte y ser un espectador nada más? ¿Qué quieres hacer, no? Pedro nos dice el texto que tomó la primera opción. Pedro dijo: me apunto a este viaje, me apunto a esta aventura, ¿no? Voy a por ello. En esta mañana yo te quiero preguntar y que tú te contestes con sinceridad, ahí en tu corazón, no tienes que decirlo, ¿no? En alto. ¿Hay algún aspecto de tu vida en la que Dios te está llamando a caminar con Él y hacia Él?
no sé, puede ser en algún don que el Señor quiere que desarrolles, puede ser en que Él te está diciendo, dame esos recursos que tienes, dámelos, tráelos aquí. O puede ser, no sé, en tu trabajo, no sé, en relaciones, puede ser un llamado o el más importante de los llamados, ¿no? De Jesús diciéndote, ven, conóceme como tu Salvador, conóceme como el Señor de tu vida. He aquí, yo estoy, quiero revelarme a tu vida. No sé cuál sea la circunstancia, pero si hay esa situación en tu vida, quiero que veamos qué hizo Pedro después de eso, ¿vale? Cuando Pedro se le presentó esa oportunidad de caminar sobre las aguas, lo primero que hizo Pedro fue discernir el llamado que le hacía el Señor, ¿no? Por ejemplo, lo vemos allí en el versículo 28 y dice Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Los que conocemos los antecedentes de Pedro, sabemos que Pedro era una persona que normalmente no solía esperar a que se le diera una orden, ¿no? Él normalmente, porque era impulsado a hacer las cosas. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Por su impulso, ¿no? Por su impulso, ¿no? Normalmente él siempre era su impulso el que lo llevaba a hacer cosas, ¿no? Estaban ahí en el monte de la transfiguración y cuando vio la gloria de Jesús y vio a Elías y a Moisés, ¿qué hizo? Bueno, Señor, si quieres hacemos aquí un altar para ti, otro para Moisés, otro para Moisés. Y nos dice Lucas que era porque Pedro no sabía qué decir y entonces se le ocurrió decir eso, ¿no? Normalmente cuando alguien no sabe qué decir, ¿qué suele hacer? Callar, ¿no? Pero Pedro, ¿qué hizo? Sacó lo que tenía ahí, ¿no? Entonces era un hombre muy dado a los impulsos, ¿no? También, por ejemplo, en Getsemaní, ¿no? Cuando ve que vienen aquellos hombres con espada, con palos a por Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Saca su espada, ¡pam!, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y se ve impulsado, ¿no? por ese, no sé, ese ímpetu, por ese dar una respuesta, ¿no? Y él quería hacerlo ya, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo, ¿no? Y ahí tuvo que Jesús, me reía porque estaba leyendo, ¿no? un comentario de esto, ¿no? Y este hombre decía, ¿no? Jesús dice, tuvo que agacharse, coger la oreja, volverla a pegar y decirle a todos, perdonar a este mi discípulo que todavía tengo mucho trabajo que hacer con él, ¿no? Porque se vio, pues por sus impulsos, ¿no? Ahí se vio Pedro, ¿no? Cuando Jesús predice su muerte, ¿qué le dijo él? Señor, que no te acontezca esto, por favor, que no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Fíjate cómo se dejó usar en ese momento, ¿no? Por otro. Entonces, normalmente Pedro no era de los que esperaba mucho, ¿no? Sino que lo primero que salía iba a por ello, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención que esta vez no ocurre así, sino que dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti, mándame que vaya a ti, pide una orden. Esa es otra cosa que también es interesante, pide una orden, no una garantía. No le dijo, Señor, prométeme que no me voy a ahogar, prométeme que no me voy a hundir. ¿A qué no le dijo eso? ¿Qué le dijo? Mándame que vaya a ti. Le pide una orden. Le pide una orden. Muchas veces nosotros tenemos que intentar hacer eso también. No siempre estamos pidiendo garantías, ¿no? Cuando el Señor nos está llamando. Señor, pero prométeme que no voy a sufrir. Señor, prométeme que no lo voy a pasar mal. Señor, prométeme que no me van a despreciar si me llama a predicar el Evangelio. Señor, prométeme, prométeme y prométeme. Pero aquí Pedro solamente pide una orden. Tú di, dame la orden. Si tú me das la orden, yo voy, ¿no? Ahí Pedro decide esperar, ¿no? No se tira,
no se tira al agua. Creo que porque Pedro se dio cuenta de que él no controlaba lo de caminar sobre el agua. Se dio cuenta de que era algo que era algo que estaba fuera de sus manos. No, yo eso no lo puedo hacer, ¿no? Exactamente, Pedro se dio cuenta de que no se trataba de un poder a disposición suyo para emplearlo como le diera la gana, ¿no? Que el que controlaba la situación era Jesús. Era Jesús. Así que antes de salir de la barca, más le valía estar seguro de responder a un llamado de Jesús y no a un impulso suyo. Y él se dio cuenta de que tenía que hacerlo, ¿no? Para salir de la barca, vamos a decir, y correr un riesgo, no solo se exige de valor, no solamente hay que tener valor para hacerlo. Quizás Pedro sí tenía el valor, ¿no? Porque otras veces ya había hecho muchas cosas raras, ¿no? Así que igual ahí lo tenía, ¿no? También, pero se requiere de sabiduría para formular las preguntas correctas. Se requiere de discernimiento para reconocer la voz del maestro, que es él el que está llamando. Se requiere sabiduría para saber qué riesgos tomar y además se requiere de paciencia para saber esperar la orden en la que Jesús dice, sal de ahí, ¿no? En la que Jesús está esperando ese llamado, ¿no? El llamado casi nunca es fácil de descubrirlo, ¿no? O sea que cuando nacemos no viene aquí el llamado y dice, va a ser evangelista y tú ya lo puedes leer, ¿no? O lo que sea que te llame el Señor, ¿no? Se debe escuchar mucho y con mucho cuidado la voz de Dios. Se debe de escuchar mucho, ¿no? La idea en las escrituras de un llamado suele ser el siguiente, ¿no? Hay uno quien llama y otros a quienes se le llama, ¿no? O sea, nosotros somos a quienes llama y el que llama es Jesús, ¿no? Dios es el que llama, quien equipa y quien asigna el trabajo. Cuando pensaba en esto me quedaba un poco con un poquillo de temor, voy a decir, ¿no? Porque es Dios quien llama, quien equipa y quien asigna el trabajo. Por ejemplo, nosotros, me venía a la mente cuando pensaba en ello, ¿quién, no? ¿Quién podemos ver ese claro patrón, no? Por ejemplo, Moisés. Lo voy a decir así porque yo sé que vosotros lo conocéis, ¿no? Pero si no, lo leéis ahí en Éxodo 3 y ahí está la historia, ¿no? de Moisés, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 4 de Éxodo 3 vemos cómo el Señor le llama, ¿no? A Moisés y le dice, Moisés. Moisés le llama varias veces. Él en primer momento responde, heme aquí. Luego ya sabemos todo, ¿no? Quizás yo pensaba, ¿no? ¿Cuándo empezó un poquillo a dudar Moisés? Cuando recibió el trabajo, ¿no? De que le tocaba hacer. Y entonces digo, Señor, envía otro porque yo no puedo, ¿no? Pero bueno, en principio él dice, heme aquí, aquí estoy, ¿no? En el versículo 10 se le asigna el trabajo que debe realizar, ¿no? Y se le dice, ve que te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. Así lo dice claro, ¿no? Y este pueblo va a venir y me va a servir aquí, ¿no? Luego, en los siguientes versículos, por ejemplo, en el 12 le dice, aquí yo voy a estar contigo, ¿no? Una de esas equipaciones, ¿no? Luego en el 4, del 1 al 9, vemos cómo lo equipa con milagros, ¿no? Para que él haga milagros. Y coge esa vara y tírala y vuelve a coger y le da los milagros que va a hacer, ¿no? Lo capacita para hacer todos esos milagros, ¿no? Además de eso, Moisés ya tenía unos cuantos añitos en la escuela del Señor, ¿no? Y ahí estaba aprendiendo, ¿no? Allí había aprendido mucho, ¿no? Ahí lo había estado preparando el Señor para el llamado que Dios tenía para él, ¿no? Puesto que discernir el llamado de Dios requiere mucha paciencia para que lo podamos entender. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos a entender lo que Dios nos está llamando, ¿no? Mira, en Honduras, por ejemplo, cuando yo era pequeñita y cuando yo estudiaba, ¿no? Vamos a decir que lo obligatorio, el
estudio obligatorio era la escuela, ¿no? Si tú querías estudiar más, pues o trabajabas y te lo dabas o lo que sea, no podían tus padres dártelo, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no?, que le llamaban trabajo diurno, ¿no? O sea, trabajaban algunos trabajaban durante el día y estudiaban durante la noche, o otros al revés, trabajaban a la noche y estudiaban en el día, ¿no? Pero en realidad ellos estaban trabajando para prepararse para algo más. Ese no era el trabajo que ellos iban a desempeñar en sus vidas, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿no?, debemos, ¿no?, estar involucrados en algo. Debemos, me llama la atención porque decía, ¿no?, que muchos en la iglesia somos bancadictos. Nos gusta estar sentados, ¿no? No nos ponemos en marcha, ¿no? Pensamos, bueno, aquí me voy a estar sentadito hasta que Dios me diga lo que tengo que hacer. No, Dios ya te ha dicho, hay muchas labores que hacer, hay muchas cosas que hacer. Mira, el Señor nunca va a desperdiciar lo que puedas aprender en todas esas circunstancias. Eso también forma parte de la escuela del Señor. Así que lo mejor que puedes ir haciendo es involucrarte en cosas hasta que vayas y no dejar de orar, seguir orando. Señor, yo quiero entender tu llamado, yo quiero entender aquello a lo que tú me estás llamando, ¿no? Y en cada circunstancia, ¿no?, que vayamos a hacer, necesitamos entender a Dios, ¿no? Muchas veces puede ser un llamado grande, yo qué sé, pues te envía a la China de misionero, ¿no? Pero otras veces en el día a día también necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿quieres que haga esto o quieres que no haga esto? ¿Este trabajo lo cojo o no lo cojo? Siempre necesitamos estar escuchando la voz de Dios, su llamado, ¿no?, aquello que nos está... Señor, este día, ¿qué quieres que haga? ¿A quién quieres que bendigas? ¿No? Siempre necesitamos de ello, ¿no? Pero debemos de ser muy cuidadosos para saber escuchar la voz y poder entender el llamado que Dios tiene para nosotros. Hermanos, sentados no lo vamos a encontrar. Sin buscar a Dios, buscándolo, no lo vamos a encontrar. Necesitamos levantarnos y salir de ahí y empezar a hacer lo que Dios nos esté pidiendo, ¿no? Quizás muchas veces ya nos está diciendo Dios lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer, no lo queremos hacer, ¿no? Entonces Pedro primero decidió escuchar. Lo primero que hizo fue discernir que era Dios que lo llamaba, ¿no? Escuchar esa orden. Jesús dijo, cuando él le dijo, mándame que vaya a ti, ¿qué le dijo Jesús? Ven aquí, ¿no? Ven aquí, ¿no? Lo siguiente, la segunda cosa que tenía que hacer Pedro era salir de la barca. Ya tenía la orden. Ya sabía que Jesús lo estaba llamando y que no estaba tomando un riesgo que no era algo de agrado a Dios, ¿no? Sino que ya había entendido que era Dios que lo llamaba. Ahora tocaba la parte más difícil, salir de la barca, ¿no? Situémonos dentro de la historia, dentro de lo que nos cuenta, ¿no? Nos dice que la barca estaba en medio del mar, que había una fuerte tormenta. Nos dice que los vientos eran bastante fuertes, que las olas eran altas, que encima era de noche, o sea que había oscuridad. Y fuera de, vamos a decir, estando en otras condiciones, ¿no? Imagínate que hubiera estado un sol brillante, un mar calmado, toda esa situación. Aún así no era fácil salir de la barca, ¿vale? Pero la situación de Pedro era dificultosa, ¿no? Era dificultosa, ¿no? Y Jesús le dice, ven, sal, ¿no? Lo invita a participar de ello. Y Pedro decide sacar sus pies, poner sus pies allí en el borde de la barca y decide salir, ¿no? Salir hacia ahí, ¿no? No sé qué escogeríamos nosotros, ¿no? En esas circunstancias.
quedarnos ahí supuestamente seguros dentro de la barca. Digo seguros porque ahí también había así, ¿no? Peligro, ¿no? Pero muchas veces pensamos que eso es seguro, ¿no? Ahí, o salir al agua tempestuoso, ¿no? Había una gran probabilidad de que Pedro se hundiera. Pero si te quedabas allí, si Pedro hubiera quedado allí en la barca, hubiera resonado ese y si, que muchas veces suena en nuestra mente, ¿no? y si hubiera hecho eso, ¿no? Mirar, esto, voy a decir que este tema no es algo que el Padre ha hablado muy en lo personal a mi vida, ¿no? Reflexionaba un poquito en lo de, y me preguntaba, ¿no? Si alguna vez el joven rico, alguna vez en su vida, al final de su vida, se hubiera preguntado, se hubiera acordado de aquel encuentro que tuvo con Jesús, ¿no? Cuando llegara al final de su vida, cuando ya era anciano, cuando su cuenta bancaria ya estaba a tope, cuando su portafolio de acciones era de los más altos y sus vitrinas de trofeo ya estaban llenos, ¿recordaría alguna vez que Jesús lo llamó a apostar todo a favor del reino de Dios? Y que él dijo, no. No sé cómo, si alguna vez ese hombre se lo hubiera plantado, ¿no? Planeado en su mente, o sea, se lo hubiera pensado, ¿no? Diciendo, mi vida ahora es vacía, se ha acabado. Ese hombre que nos narra Eclesiastés ahí al final, ¿no? Dice, no hay deleite aquí, he hecho todo, pero no hay deleite, ¿no? En ello, ¿no? Y no sé si alguna vez, ojalá que el Señor nos permita que al final de nuestra vida nosotros nos encontremos en una circunstancia de estas, ¿no? Yo, en lo personal, el Padre me atraía imágenes de cosas, ¿no? que el Padre me llamaba una y otra vez a hacer, los retos que ponía en mi vida, y siempre era la primera, ¿no? Que salía huyendo, ¿no? En muchas circunstancias difíciles. Siempre lo primero que hice fue, esto no voy a poder, corro de aquí, ¿no? Y en estos días siempre estuvo esta palabra, y si hubiera, yo sé que Dios tiene un plan, ¿vale? Pero yo sé que no respondí a muchos llamados que el Señor en su momento había hecho en mi vida, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es mi barca? ¿No? Mi barca puede ser cualquier cosa que representa seguridad para mí, aparte de Dios. Cualquier cosa que me mantenga tan cómodo que no quiera abandonarla, aun cuando me evite unirme con Jesús. Ahí, ¿no? Bueno, un autor, si queréis luego os doy el nombre porque es en inglés y no sé cómo se lee, ¿vale? Así que luego os digo, si queréis, como él decía, ¿no? ¿Quieres saber cuál es tu barca? Tu temor te lo dirá. ¿Cuál es tu barca? Pregúntate, ¿qué es lo que más produce temor en mí? Especialmente cuando pienso en dejarlo atrás y caminar hacia adelante. ¿Qué es lo que me produce tanto miedo? ¿Perder la familia? ¿Perder a tu cónyuge? ¿Dejar las comodidades? ¿El éxito? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuenta bancaria? No sé cuál es tu barca, tú ahí respóndete en tu corazón. La mayoría de nosotros tenemos lo que yo llamaría una zona de comodidad, ¿no? Espiritual, por así decirlo. Es el área donde nos sentimos cómodos, ¿no? Confiados en Dios. Allí es nuestro pequeño lugar seguro, ¿no? Cuando Dios nos llama a ir más allá de esa zona de comodidad, nos comenzamos a sentir nerviosos e incómodos. Yo pensaba, ¿no? Señor, dame alguna idea así de algo que ocurre en nuestra iglesia, ¿no? Y pensaba, a que normalmente suele ser cómodo cuando venimos los domingos y nos toca ahí sentarnos ahí en la silla, ¿no?
Pero ¿qué cuando os toca leer el versículo de la oración aquí adelante? Casi la mayoría suele decir, estoy nervioso, no sé qué voy a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de comodidad y entonces empiezas a sentirte nervioso, ¿no? Igual muchas veces también nos es fácil hablar de Jesús con otros creyentes. Bueno, y tenemos tanto que decir, pero cuando Dios nos llama a hablar con el jefe, con nuestro compañero de trabajo, cuando nos llama a hablar a nuestros compañeros, a la vecina, aquí empiezan a temblar nuestros corazones, porque Dios nos está llamando a salir de esa zona. Nos está llamando a salir de esa zona. Esa zona solo la vamos a poder ampliar cada vez que demos pasos. Una vez que des un paso, se amplía más esa zona. Bueno, ya no me da temor hablarle a mi vecina. Les hablo cada vez que los encuentro en el ascensor, hablo, ya extendí mi área de comodidad, me empiezo a sentir ahí cómodo. Cada vez que en el trabajo hablo de Jesús, ¿qué ocurrió? Extendí mi área de comodidad, ahí me siento ya cómodo. Pero Dios va a ir pidiendo más adelante y va a ir pidiéndote que extiendas, ¿no?, esa área de comodidad. Siempre Dios nos llama, casi siempre nos llama a dar el primer paso. Primero nosotros tenemos que dar el paso y entonces Dios empieza a hacer su obra y empieza a obrar en medio de nosotros, ¿no? Abraham, que le dijo, te voy a dar una tierra, pero sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te he prometido dar. ¿La había visto? No. ¿Sabía cuál era? Yo creo que no. Pero ¿qué hace Abraham? Decide ir y dar el paso en fe que Dios le está pidiendo, ¿no? Así también a nosotros Jesús nos llama en esta mañana. Sal de tu barca. Él está llamando. Sal de tu barca. A mí me ayudó mucho contestarme estas dos preguntas. Yo os las voy a plantear a vosotros. Para saber si estoy dentro o fuera de la barca. ¿Vale? Una, ¿qué estoy haciendo que no podría hacer sin la intervención del poder de Dios? No sé cuál sea tu respuesta, pero si tu respuesta es algo que estás haciendo, seguramente estás fuera. Repite la pregunta. ¿Qué estoy haciendo en mi vida, en mi día a día o en lo que tiene que ver en el servicio o lo que sea, en un área de tu vida? ¿Qué estoy haciendo que no podría hacer sin la intervención del poder de Dios? Otra cosa, ¿existe algún desafío en este momento en tu vida que no tengas la esperanza de enfrentarlo sin la ayuda de Dios? ¿Hay alguna situación en la que tú dices, Señor, si tú no me ayudas a esto, yo no lo voy a poder hacer? Si es así, pues seguramente estás fuera. Si no es así, ve donde el Padre y pide que hable a tu vida, ¿no? Señor, muéstrame dónde me estás llamando. Muéstrame. Recordemos que lo de caminar sobre el agua no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, ¿no? Necesitamos el poder y la ayuda de Dios para hacerlo. Así que Pedro, se lanzó, ¿no?, hacia salir de esa barca. Y nos dice, lo siguiente que hizo Pedro fue poner los ojos en Jesús. Porque para salir de la barca hay que tenerlos puestos en Él, ¿no? En el mismo versículo 29 nos dice, Señor, 29, en la parte B, bueno, en la segunda parte, ¿no? Jesús le dice, ven, y dice que Pedro caminó en dirección a Jesús. Fue hacia Jesús, ¿no? Caminó hacia Jesús. Todo el tiempo que Pedro caminó sobre el agua, sus ojos, ¿dónde estaban clavados? En Jesús.
El texto no nos dice si Jesús habló con Pedro mientras Pedro caminaba, no nos dice si le dio instrucciones, no nos dice si le dijo nada, ¿no? Pero pienso que si le hubiera dado alguna instrucción, le hubiera dicho algo así como: mírame a mí, Pedro, no mires a los lados y no se te ocurra ver hacia abajo, porque si ves hacia abajo, te hundes, ¿no? Mírame a mí, mírame a los ojos, recordaba, ¿no? Recordaba bueno, muchos lo hemos experimentado, ¿no? Cuando nuestra hermana nos dice: mírame a los ojos, cuando nos está queriendo llevar a un reto, ¿no? Bueno, pues así le dijo Jesús: mírame a mí, ¿no? Me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús. Durante toda la experiencia, Pedro fue consciente de la presencia de Jesús. Lo que dominaba la mente de Pedro era Jesús, puesto sus ojos en él, ¿no? Mientras Pedro se mantuvo concentrado en Jesús y su mente puesto en: yo puedo porque Él puede, yo puedo porque Él puede, yo puedo porque Él me ha llamado, yo puedo porque Él me ha llamado. Ahí estuvo Pedro caminando sobre el agua. Pero cuando Pedro desvió su mente, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió. Por ejemplo, venía a mi mente un ejemplo. Cuando Moisés, ¿os acordáis? Cuando Moisés, lo podéis leer en vuestra casa, ¿vale? Porque es bastante, pero bueno, en Números, lo tenemos ahí en Números 13, cuando está hablando, cuando Moisés envió a esos 12 hombres a explorar la tierra de Canaán, ¿no? Envió 12, y los 12 que fueron, todos ellos vieron ciudades enormes y fortificadas, todos ellos vieron a los gigantes que vivían ahí, todos ellos vieron los pueblos que habitaban esa tierra, ¿no? Que eran un pueblo poderoso, vamos a decir, quizás eran pueblos que tenían ejército, que podían pelear, ¿no? Ellos todos vieron que la tierra era fructífera, que era una tierra que fluía leche y miel, ¿no? Pero, ¿qué dijeron los 10? ¿Cuál fue el informe de los 10 cuando vinieron? Fue muy negativo, ¿eh? Dijeron: no vamos a poder conquistar esa tierra. Mejor regresémonos a nuestra casa, porque vamos a caer ahí derrotados, ¿no? Por ellos, ¿no? Vámonos de nuevo a nuestra casa, ¿no? Pero ¿qué dijeron aquellos dos, Caleb y Josué? Ellos dijeron: subamos, conquistemos esa tierra, ya son pan comido para nosotros, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Fijaros que marcó la diferencia entre unos y otros. Los 12 vivieron la misma experiencia, los 12 vieron lo mismo. Pero 2 tenían los ojos puestos en Dios y sabían que Dios era poderoso para darles lo que les había prometido. Ya les había mostrado su gloria abriendo el mar, ya les había mostrado su gloria dándoles de comer en el desierto, ya les había mostrado su gloria con una columna de fuego que los guiaba, y ellos sabían que Dios podía darles la victoria. Pero los otros 10 dudaron, los otros 10 no tenían sus ojos puestos en Jesús y se desanimaron. Unos se desanimaron, otros cobraron ánimo. La diferencia está en dónde tienes puestos tus ojos. Si Dios te llama a algo y tus ojos están puestos, yo qué sé, en ti mismo, ¿no? Yo no puedo, yo no voy a poder, lo digo por mí, que no estoy diciendo nada de vosotros, ¿no? Yo no estoy capacitada para ello. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo vamos a hacer. Nuestra mente empieza, ¿no?, a creer lo que estamos diciendo, ¿no? Si nuestra mente está concentrada en Jesús, vamos a poder caminar sobre esas aguas. Si nuestra mente está puesta en otra cosa, no vamos a poder. No vamos a poder, ¿no? 4. Lo siguiente que hizo Pedro, ¿no? Dice que Pedro, en el versículo 30, nos dice, leemos ahí en el 30, dice que Pedro, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: sálvame, ¿no?
si nuestros ojos se desvían a un lado o al otro, o empezamos a ver para abajo, nos va a pasar lo de Pedro. Vamos a empezar a sentir temor. Pregunto, ¿las circunstancias cuando Pedro salió de la barca eran diferentes a las de cuando se hunde? No, no eran diferentes. Eran las mismas. No había cambiado la situación. Pero cuando salió, tenía la mirada en Cristo, en Jesús. Pero cuando se hundió, ay, 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 yo dónde soy, ¿cómo se me ocurrió? ¿No? Muchas veces, pero yo ¿por qué abrí la boca cuando nos damos una idea y luego dice, bueno, como tú tienes la idea, pues desarrollala tú. Y dices, Señor, yo mejor me hubiera quedado calladita, porque empezamos a ver la dificultad de las cosas, ¿no? Pedro ya había superado lo más difícil, ¿no? Pero quitó su mirada de donde lo tenía que tener. Lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros cuando empezamos un reto o algo que Dios nos llama, una labor dentro de la iglesia, solemos empezar con mucho entusiasmo, ¿no? Ay, hoy tengo un discipulado, gracias Señor, porque me das la oportunidad, Señor, gracias porque voy a cocinar para los hermanos. Y cuando Ruby dice, bueno, es para 40, ¿eh? Y dice, yo no sé, yo no controlo lo de las medidas y todas esas cosas, que te empiezan a entrar un temorcillo ahí adentro, ¿no? O cuando nos apuntamos a la limpieza y decimos, bueno, voy a limpiar local, gracias Señor por esta oportunidad. Y cuando Leo y Eli Jiménez nos dicen, bueno, hay que limpiar el microondas, hay que limpiar el frigorífico, hay que limpiar lo que ustedes dicen, yo no creí que se ocupara tanto tiempo para eso, es más tiempo del que yo puedo dar. Y empezamos a dar marcha atrás, ¿no? Fijaros en cosas que podríamos decir que tontería, ¿no? Pero muchas veces es así, y empezamos a marchar hacia atrás, ¿no? Por el miedo o por las cosas, ¿no? Por los conflictos, ¿no? Dios nos llama a algo y empezamos a tener conflictos con otro y decimos, me voy de aquí, me voy de aquí. O decidimos, ¿no? Yo me callo, no voy a decir nada, y tomamos otra actitud diferente, ¿no? Quizás a lo que el Señor está diciendo, ¿no? La orden que Jesús, una de las órdenes más repetidas de Dios en la Biblia es, no temas. Estos que estudian la Biblia y tienen ahí, que cuentan las palabras y esas cosas, decían que aparece en la Biblia 366 veces, o sea que un montón de veces, ¿no? No temas. La razón por la que Dios nos dice no temas con frecuencia es porque el temor nos hunde con mucha rapidez. El temor nos hunde con mucha rapidez. El temor perturba el desarrollo de nuestra fe. Se convierte en el obstáculo más grande para confiar y para obedecer a Dios. La respuesta de Pedro frente al viento y a la tormenta, ¿qué fue? Ceder, cedió, ¿no? Porque hubiera dado cuenta de decir, ay, vale, y volver a poner en Jesús, ¿no? Pero ¿qué hizo? Cedió, se perdió la confianza en Jesús. Y lo que ocurrió fue que empezó a hundirse, ¿no? No solo se hundió en el agua, también se hundió en la ansiedad y en la preocupación de sentir, me muero, me ahogo, ¿no? Como muchas veces nos ocurre a nosotros, ¿no? Bueno, hay muchísimos temores, ¿vale? Si empezamos a sacar la lista, yo me he sorprendido de toda la clase de temores que hay ahí, ¿no? Temor al dolor, temor a morir, temor a equivocarnos, temor al fracaso, por ejemplo, ¿no? Y ese era el que más, de todos los que leía, era el que más me resaltaba, ¿no? El temor al fracaso. Pregunto, ¿creéis que Pedro fracasó? ¿Qué creéis? No, vale, no. Bueno, de alguna manera sí. Su fe no era muy fuerte. Sus dudas no fueron firmes, o sea, fueron más firmes que su fe. Quitó la mirada de Jesús, se hundió y de una manera podemos decir que fracasó, ¿no? Pero creo
que habían 11 fracasados más grandes sentados dentro de la barca, ¿no? Habían 12 fracasados más grandes ahí atrás, ¿no? Lo único que ellos fracasaron en silencio, fracasaron en privado. Su fracaso pasó inadvertido, no criticado por nadie, ¿no? Solo Pedro conoció la vergüenza del fracaso público, porque estaban ahí los 11. Los que estaban en la barca pensarían, eso te pasa, Pedro, porque se te ocurren unas ideas, ¿no? Quizás sería lo primero que pensarían en su mente. Solo Pedro sintió las miradas de lástima de los que estaban allí. Eso es muy duro, cuando sientes esa mirada que todos los demás te están viendo con ojos de lástima, ¿no? O la típica palabra de, y te lo dije, te lo dije, pero no quisiste hacer caso, ¿no? Solo Pedro fue el que conoció de esa forma el fracaso, ¿no? Pero también solo Pedro vivió dos cosas. Solo Pedro vivió la gloria de caminar sobre el agua. Solo Pedro supo lo que significa hacer algo que no era capaz de hacerlo él por sí mismo. Una vez que Pedro caminó sobre las aguas, seguramente fue algo que nunca olvidó. Eso marcó su vida. Y además de la otra cosa es que solo Pedro conoció la gloria de ser levantado por Jesús. En un gran momento de necesidad, Pedro supo de una manera que los 11 que estaban ahí en la barca no, que cuando te hundes, Jesús tiene el poder para sacarte del agua, que cuando estás a punto de hundirte, ahí está tu maestro a tu lado y solamente tienes que decir, sálvame, y Él responde a tu llamado. Y eso solo lo vivió Pedro. Los que estaban en la barca no lo vivieron, aunque se quedaron ahí tranquilitos y no pasaron lo que Pedro tuvo que vivir, ¿no? Quizás esa vergüenza y esas cosas. Yo pensaba, ¿no? El temor al fracaso. Bueno, yo creo que más temor nos da a que otros nos vean fracasar. Eso es lo que más nos aterra. Que sean otros los que nos vean fracasar. Eso es lo que más nos aterra. Pero para Pedro el fracaso, hermanos, fue una oportunidad de crecer. Para Pedro fue una oportunidad para crecer. Leemos allí en el versículo 31 que dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tan pronto como Pedro pidió ayuda y clamó por ayuda, allí estaba su maestro para sostenerlo. Lo ayudó físicamente a sacarlo del agua, pero también lo ayudó a crecer, porque precisó dónde estaba el problema. Le mostró, mira Pedro, tú te has hundido porque tenías poca fe. Le mostró cuál era la dificultad. El problema a trabajar de Pedro era su fe. Pero los otros no conocieron cuál era el problema, porque estaban ahí sentados, ¿no? No creo que Jesús haya dicho estas palabras como una forma de crítica hacia Pedro, o para avergonzarlo, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si miráis esas palabras que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se las dice cuando aún están en el agua, cuando aún están fuera, no han entrado todavía en la barca. Después de esas palabras nos dice que entraron en la barca. Se lo dijo en privado. Se lo dijo en privado. No quería avergonzarlo delante de los demás. No quería darle material, vamos a decir, a aquellos 11 que estaban ahí para que, no sé, para que se rieran o yo qué sé, ¿no? Sino que le mostró allí en privado cuál era la dificultad, ¿no? No quería Jesús avergonzarlo, ¿no? Así que en la intimidad y ya con la seguridad de su mano fuerte sosteniéndolo, es cuando Jesús identifica el problema de Pedro, ¿no? Primero lo ayuda, primero lo saca del agua y después le dice, ¿cuál es el problema? Hombre de poca fe, dudaste, ¿no?
pero primero lo saca del agua. Así como Pedro, hermanos, se ubicó en una posición para fracasar, también se ubicó en otra para crecer. O sea que si queremos crecer, tenemos que estar dispuestos a fracasar también, ¿no? El fracaso es algo indispensable en el aprendizaje, en el crecimiento de Dios, ¿no? Pero el fracaso no es el que nos forma. Lo que nos moldea es la forma en cómo respondemos al fracaso. ¿Cómo respondemos a ese fracaso? ¿Cómo miramos, ¿no? Después de esa, bueno, dices, es verdad que pasé esto, esto y esto, pero aprendí esto. Pero el Señor me mostró esto y esto. Vaya aventura, ¿no? Que vivió Pedro. Vaya aventura que vivió. Pero el mejor resultado de esa aventura de Pedro está en el siguiente versículo, en el versículo 33. Y dice que los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de una situación como esa, no seguimos viendo a Jesús de la misma forma. Después de las dificultades y después de la tormenta, miramos a Jesús con otros ojos. Estos, hasta los 11 que estaban ahí en la barca, pero llegaron diciendo, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Cuando vuestros niños, aquellos que tenéis niños, no saben hablar, bueno, yo lo veía en casa, ¿no? Mis primos, los que eran más pequeñitos que yo, ¿no? Ellos se dan a entender, vamos a decir, con gestos, con señales, y bueno, esa típica pregunta que les gusta a los que sois padres, ¿no? ¿Cuánto me quieres? Y los niños dicen, así te quiero, ¿no? Como para decir bastante, como para decir mucho, levantan los brazos lo más que pueden, ¿no? Para decir bastante o para decir mucho, ¿no? O cuando les pregunta, ¿cuán grande eres? Así de grande, suelen decir los niños, ¿no? Pues después de un momento difícil en nuestra vida, somos más conscientes de cuán grande es nuestro Dios. Y levantamos nuestras manos. No sé si los 11 le preguntarían a Pedro, Pedro, ¿qué tan grande es Jesús? Pero si se lo hubieran preguntado, Pedro hubiera dicho, muy grande es Jesús. Muy grande es Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos cosas de teoría aquí en nuestra mente, pero no son algo que vivimos aquí. Después de esas situaciones difíciles, podemos decir, Dios me ama, pero porque lo he vivido. Dios ha sido mi consuelo en esta dificultad, pero porque lo has vivido. Dios ha sido mi protector, pero porque lo has sentido. Después de salir de la barca y de vivir esa circunstancia, tu Dios es más grande que como lo era en el principio. Cada vez que alguien sale de la barca, su Dios se hace un poco más grande. Se revela Dios. O sea que para conocer a Dios hay que dar un paso. Hay que salir de ahí. Cuando sales de la barca, ya nunca serás el mismo. La adoración ya no será la misma. Tu mundo jamás será igual. Cualquiera que sea el resultado, sea que te hundas o sea que nades, algo habrá cambiado en tu vida. Algo habrá cambiado en tu vida. Cada vez que salgas de la barca y camines sobre el agua, cada vez que confíes en Dios, cada vez que disiernas y escuches su llamado y decidas obedecerlo, tu vida dará un cambio y tu Dios será mayor y tu adoración será más profunda, más rica y más sólida, porque vas a adorar con un entendimiento
conocimiento que antes no tenías, porque has conocido a tu Maestro allí en las aguas, ahí donde verdaderamente le podemos conocer. Hermanos, Dios nos está llamando, lo hemos cantado, ¿verdad? Dios nos está llamando a salir de la barca. Obedezcamos a nuestro Dios y veremos la gloria de Dios en nuestra vida y veremos el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Estoy seguro que cada vez que tú decides dar el paso que Dios te está dando, tu Dios se va a mostrar con mayor fuerza en tu vida. Así es que no seas desobediente, atrévete a venir. Recuerda que allí está tu Maestro. Recuerda que no vas a estar solo. Recuerda que si te hundes, puedes clamar y Él está ahí para ayudarte. Pero no te quedes sentado dentro de tu comodidad, porque te vas a perder de todo lo que Dios tiene para ti. No sé si a ti te está llamando, ven a mis pies, ven a mis pies. De verdad que es lo mejor que puedes hacer, aunque van a haber dificultades. Lo increíble es que ahí va a estar tu Dios contigo y no vas a estar solo, y no vas a estar solo. Así que ánimo, hermanos. No sé si podemos terminar este tiempo cantando esa canción que cantamos hace un momento, pero que lo cantemos siendo consciente de lo que estamos diciendo, siendo consciente de lo que estamos diciendo. Cierra tus ojos y piensa, ¿a qué te está llamando el Señor? Cierra tus ojos y escucha la voz de tu Señor en esta mañana.